Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Valeria Valero, Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos, y en esta ocasión contamos con la presencia del Director General del INA, antropólogo Diego Prieto, así como de la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA, Mari Carmen Castro. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema a 24 meses de los sismos. Bienvenidos ante estos micrófonos, Diego, Mari Carmen. Buenos días, Valeria. Muy buenos días, Valeria. Diego. Buenos días, Mari Carmen. Pues, ¿les parece que iniciemos con este tema con un marco general de lo acontecido hace 24 meses? No sé si, Diego, nos podrías comentar qué fue lo que ocurrió en México el 7 y el 19 de septiembre de hace 2 años. Pues probablemente como nunca en la historia de México se sucedieron en un periodo de menos de 15 días de separación 2 sismos de terribles consecuencias para la vida de muchos mexicanos, su vivienda, la infraestructura del país y también, por supuesto, el patrimonio cultural. Inmuebles y bienes muebles de carácter arqueológico, histórico y artístico que se vieron afectados por los terremotos, el del 7 de septiembre, que fue de una intensidad inusitada, no vista en México desde al menos hace 90 años, y que afectó severamente el istmo de Tehuantepec, las entidades de Oaxaca y Chiapas, pero también con daños menores en Tabasco, Veracruz y el estado de Hidalgo. Estábamos en el recuento de los daños, en el inventario de los inmuebles históricos y arqueológicos afectados, cuando después del simulacro, el 19, viene este segundo sismo, poquito menor en cuanto a intensidad, pero muy complejo por la forma como se movieron las placas tectónicas y además porque su epicentro fue muy cerca de la Ciudad de México y de grandes poblaciones. El epicentro estuvo entre las inmediaciones de Puebla, Morelos, afectando una gran cantidad de ciudades, pueblos y comunidades del altiplano mexicano, de manera que pues este segundo terremoto vuelve a golpear Oaxaca, pero ahora severamente Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Morelos, el Estado de Tlaxcala y el Estado de Guerrero. 11 entidades se vieron afectadas por lo que hace a su patrimonio cultural, más de 500 municipios en todo el país, y el inventario que tenemos es de más de 2.340 bienes inmuebles arqueológicos e históricos. Hay que considerar también alguna arquitectura civil que posteriormente se ha incluido también, de manera que estamos hablando de alrededor de 2.500 inmuebles que se vieron afectados. Por supuesto que hubo que hacer un trabajo inmediato, desplegando toda la capacidad de trabajo del INA, con el apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Cultura, pero también de muchas entidades en los municipios y los estados afectados. Lo primero que tuvimos que hacer fue el diagnóstico de los daños y acometer las acciones inmediatas que tiene que ver con la selección y retiro de escombro, el cuidado de aquellos elementos que podrían reutilizarse a la hora de la restauración, platicar con la población para pues intentar que no se desanimaran en la desesperación, para explicarles con los inmuebles y los bienes muebles podrían ser restaurados, que a diferencia de las vidas, pues que lamentablemente son pérdidas
enormemente dolorosas, pues en el caso del patrimonio, sin que deje de ser penoso que se hayan afectado, se podrían restaurar. También como parte de las acciones inmediatas, hacer los apuntalamientos, colocar lonas para evitar el ingreso del agua en los templos. Por supuesto, todo el equipo de restauradoras y conservadores se dedicaron en las comunidades a hacer el acopio de los bienes muebles, ponerlos en un lugar seguro, cubrir con plástico los retablos, los altares, para evitar que se siguieran exponiendo a la lluvia. Todas esas acciones inmediatas que nos llevaron por lo menos hasta el mes de noviembre. Paralelamente, la segunda parte de este plan maestro pues fue hacernos cargo del esquema financiero. Claro. Es decir, revisar cómo íbamos a poder, la estrategia para poder habilitar el seguro del INA, el tema de Fonden, hacer las conciliaciones con la aseguradora, previamente los recorridos en cada inmueble. Recorrimos más de 2.600 inmuebles porque muchas veces había que ir a inmuebles que o bien no tenían daño o bien no eran inmuebles históricos, pero la gente quería que fuéramos a verlos. Y paralelamente con el esquema financiero, pues ya emprender el inicio de obras, primero de los apoyos parciales inmediatos y los apuntalamientos, y simultáneamente las obras con inmuebles de daños menores, porque tuvimos que hacer una valoración, una diferenciación de daño entre menores, moderados y severos, para poder a partir de ahí estimar el monto del daño y al mismo tiempo hacer un calendario de trabajo. Este esquema financiero pues nos llevó hasta por lo menos mayo, junio del año 2018. Donde ya lo teníamos concluido, ya tenemos algunas obras iniciadas, ya habíamos concluido con los apoyos parciales inmediatos, habilitando un recurso emergente del Fonden. Lo que le llaman API. Sí, y entonces ya vendríamos ya con el tercer momento, que es el más, digamos, prolongado, que tiene que ver ya con los procedimientos de contratación, los procedimientos de formalización de los mecanismos de licitación y adjudicación en cuanto hace a Fonden, y pues ya intensificar la conclusión de obras, de manera que a 2 años de estos terribles terremotos podemos decir que tenemos ya alrededor de 1,000 inmuebles restaurados, entre arqueológicos e históricos. También hemos coadyuvado con el INBA para atender los daños en monumentos artísticos. Tenemos ya algunos cientos de bienes muebles atendidos. Ahí, por supuesto, tenemos una tarea monumental, sobre todo, por ejemplo, en materia de pintura mural, que además tiene que ir muy de la mano con la restauración del bien inmueble. Y, pues, digamos, estamos ya en un esquema donde, como se ha dicho, esperamos que la conclusión de este gran programa emergente de restauración y recuperación de los bienes culturales afectados por los sismos pueda estar concluyendo hacia 2021. Es probable que algunos inmuebles con daños más complejos nos lleven un poco más de tiempo, pero confiamos en que para 2021 más del 95% de las edificaciones y bienes muebles afectados estarán concluidos. No, pues sí es muy importante todo lo que señalas, Diego, además porque detrás de todo este trabajo pues hay muchas acciones que muchas veces no se conocen. Entonces es importante aclarar ante el público escucha todo lo que ha implicado para el INA llegar hasta donde estamos hoy. Y bueno, quisiera preguntarle a Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cómo viviste estos eventos? Tanto en lo personal como en lo profesional, por supuesto. Sabemos que muchos bienes muebles se dañaron y también, como lo comentaba Diego, muchos bienes asociados a esta arquitectura histórica. Entonces, si nos pudieras contar un poco tu experiencia. Claro que sí, Valeria. Bueno, primero quisiera aclarar que la diferencia entre los bienes inmuebles y los bienes muebles
es que los bienes muebles son aquellos que se pueden mover del lugar en donde están, como las esculturas, la pintura de caballete, algunos otros mobiliarios en los templos, ¿no? Y los muebles asociados al inmueble, que nosotros así los denominamos, es la pintura mural que ya mencionaba Diego, los vitrales, los órganos, los retablos y otra serie de bienes que se encuentran, decoraciones, por ejemplo, algunos ornamentos en los muros. Y todo eso lo trabajan los restauradores de bienes muebles, justamente. Yo en ese momento no tenía el puesto en el que estoy actualmente como coordinadora. Yo era restauradora perito de la coordinación y participé de una de las brigadas, lo cual me pareció un gran acierto del INAH, poderlas generar de manera inmediata. Brigadas que estaban constituidas por restauradores, por arquitectos y en algún caso pudimos también tener de compañeros a los antropólogos. ¿Por qué era necesario que se constituyeran así? Pues porque fuimos justamente a estos sitios. En la Ciudad de México a mí me tocó ir a Xochimilco. Uh-huh. Y fui a varios de los templos de Xochimilco y darme cuenta de la magnitud del problema. De hecho, yo vivo cerca de Xochimilco, vivo en la zona de Miramontes y esta zona de Villacuapa, que estuvo muy afectada por estos temblores, por estos sismos. Entonces yo me sentía con esa responsabilidad de pues poder hacer algo e ir a algún lugar cercano que yo sabía que estaba con problemas graves por el sismo. Y tuve la oportunidad de Xochimilco, como les mencionaba, y justo ahí participé de levantamientos de datos para ver en qué estado de conservación estaban. Mariana López, que trabaja contigo, fue parte de los que me acompañaron, a mí también, y ella veía el inmueble, fotografiábamos los inmuebles, los georreferenciábamos, que quiere decir que estábamos con la fotografía en el lugar justo en el domicilio donde está, con coordenadas geográficas. Y los bienes muebles, pues también los fotografiábamos, veíamos qué posibilidades había, algunos de sacarlos del templo o otros como los retablos, qué protecciones se necesitaba hacer. Y eso pues es a grandes rasgos lo que yo, en la manera que yo participé. Actualmente pues ya desde otro sitio, ¿no? Pues me toca ver que justamente se siga trabajando de manera administrativa, que ha sido la parte más difícil, ¿no? Que es sacar los expedientes para el seguro y el Fonden, en donde tenemos en la coordinación gente que nos ha estado ayudando en este sentido, porque a pesar de que conocemos de manejo de riesgos, de conservación preventiva y sabemos como técnicos qué hacer con las piezas, toda esta parte de cómo tener los recursos no nos es del todo fácil, sobre todo los restauradores, porque nosotros trabajamos de manera más simple. Nuestros proyectos no tenían que entrar dentro de toda esta forma de licitación con la ley de obras, sino que pues se trataba de un retablo de una iglesia o de una pintura de caballete, como por administración. Sí. A veces era prácticamente por adjudicación directa. Entonces, entrar en todo este mundo para nosotros ha sido complejo. Sí, pues sí ha sido una tarea muy complicada. Y además también quisiera mencionar y que ustedes también comenten a través de su experiencia lo que ha implicado para el INAH hacer los proyectos de restauración de todos estos bienes dañados. Muchas veces no se entiende por qué una obra de restauración inicia mucho más tarde que probablemente las obras que iniciaron para reconstrucción de vivienda, reconstrucción de escuelas. Y tampoco, en algunos ámbitos, tampoco se entiende por qué una obra de restauración justamente nos puede llevar 5, 4, 3 años, ¿no? Los que se requieran. Entonces, sí quisiera preguntarte a ti, Mari Carmen, también como especialista, ¿por qué la importancia de un proyecto de restauración previo a cualquier intervención? Y también lo que ha implicado para el INAH, reunir a todos estos especialistas en la materia que puedan justamente realizar estos proyectos tan necesarios. Sí, muchas gracias, Valeria. Mira, en principio los restauradores somos profesionales muy especializados y nos especializamos en algunas escuelas, pero básicamente en la del Instituto de Antropología e Historia, que es la ENCRIM. Uh-huh. Esta escuela tiene un cupo máximo de 25 alumnos por año.
Entonces realmente somos muy pocos los egresados. También está la ECRO en Jalisco y hay otras más. Sin embargo, somos una comunidad pequeña y la mayor parte de los restauradores son captados por la institución o por los centros CINA de los estados. En la parte externa sí hay restauradores que trabajan de manera privada, pero son pocos y ya conformados como empresas que puedan afrontar toda esta problemática del Fonden, todavía es menor el número. Entonces eso se ha estado armando también sobre la marcha, lo de adentro y lo de afuera. En el caso de los proyectos, que fue tu pregunta inicial, los proyectos son muy importantísimos, porque si no tenemos un proyecto que diga cómo se va a intervenir el bien, que describa los daños que tiene y al final del día cuál va a ser el presupuesto, estaríamos bordando un poco en el vacío. Además, nosotros tenemos que ver cuáles van a ser los criterios de intervención. Exactamente. Si no hay criterios de intervención que respeten el bien, que lo protejan en el uso de materiales, que sean compatibles, que no a la larga vayan a generar más problemas que beneficios, que de hecho muchos de los inmuebles, y tú lo sabes mejor, yo creo que yo te voy a revertir a ti la pregunta, fueron intervenidos con materiales que no eran convenientes, inadecuados en algún momento, y eso también generó el propio deterioro durante el sismo. Es más, yo te quisiera que tú me platicaras de cómo es tu experiencia con los proyectos en arquitectura. Claro. Sí, pues bueno, de hecho, efectivamente, para la intervención de estos inmuebles, sobre todo los que tienen estos daños que ya comentaba Diego, ¿no? Severos, pues el proyecto es el pilar y es la base de cualquier toma de decisión. Y estos proyectos, por supuesto, conllevan estudios que a veces son... o llevan, ¿no?, tiempos prolongados, son estudios especializados y también pues llevan discusiones, ¿no?, en estos grupos colegiados para pues tomar distintos puntos de vista y para, pues, como ya lo mencioné, tomar las mejores decisiones y que se vean reflejadas en un proyecto. Un proyecto de restauración de un inmueble pues puede tomar meses. Y de hecho en algunos casos los está tomando. Si bien el INA está muy consciente del compromiso social, sobre todo que tiene para la atención de estos inmuebles, y los tiempos se han tratado de agilizar, hemos tratado de ser muy eficientes en estas tareas, no podemos dejar de lado la realización de un proyecto que respete el bien, que lo conozca y que pues nos abra brecha sobre un camino que nos dé cierta certeza sobre lo que se va a hacer ahí. Entonces, pues sí, el tema de la realización de proyectos en bienes inmuebles ha sido complicado, pero bueno, el INA ya al día de hoy pues ya ha restaurado muchos inmuebles y todos se han basado en proyectos. Entonces también eso quisiera mencionarlo, ¿no?, como estas acciones muy responsables que el INA ha realizado hasta el día de hoy y que seguimos realizando, por supuesto. Y que además requieren estos proyectos de un trámite posterior, ¿no?, que es el trámite que se lleva para inmuebles y para muebles, que es para dar las licencias y las autorizaciones necesarias, ¿no? Oye, Diego, pues ahora quisiera que nos platicaras cómo ha sido la interacción con las comunidades. Bueno, tú eres antropólogo, efectivamente, pues has dedicado la vida a estos estudios, pero bueno, pues también a la relación con las comunidades. En esta etapa de atención a estos bienes, tanto muebles como inmuebles, el vínculo del INA con las comunidades ha sido fundamental. Sí, yo creo que hemos vivido una inusitada experiencia antropológica, social y cultural. Decirte que, por ejemplo, el día 27 de septiembre me hablan con angustia del Estado de México para decirme que la comunidad de Cuilan estaba por empezar a demoler capillas y edificaciones que Protección Civil les había dicho que pues, ya no iban a servir. Y además de que no dejaban entrar al arquitecto y a la restauradora, porque no querían que el INA se diera cuenta y que los pudiera castigar. No nos querían dejar entrar, hubo que hablar con la autoridad municipal, hubo que hablar con un grupo de compañeros antropólogos que conocen el área, irnos con mucho cuidado. Nos ofrecieron que podría ir el ejército para obligarlos a
Y eso pues les dijimos, no es así, vamos a ir tranquilos, lo único que queremos es ir a platicar. Les dijimos, miren, lo único que queremos es platicar. Y al final ustedes van a decidir lo que ustedes quieran. Sí, y nos van a respetar. Sí, lo que ustedes quieran, nosotros los vamos a respetar. Hablamos, platicamos y les explicamos que estas capillas, incluso la iglesia de Santa María, que era la más afectada, precisamente porque le pusieron una dala de concreto que hizo un efecto de ariete y que generó daños muy complicados, que incluso esa se podría restaurar y que lo íbamos a hacer juntos y que les íbamos a estar informando. Finalmente acordaron que sí, que iban a permitir que se restaurara, que iban a pedirnos que lo dejáramos como estaba. Les dijimos, no los vamos a dejar como estaba, los vamos a dejar mejor, porque no estaban bien atendidos. Entonces, y luego recibimos copia de una carta dirigida al presidente donde exigía la restauración de sus capillas, y que en un caso particular pedían que se volviera a poner la decoración de yeso dorado, yeso con oro, que acababan de terminar con el recurso de los migrantes. Eso es solo un ejemplo. Hay una cantidad muy interesante de ejemplos de cómo incorporamos a la comunidad, de cómo ellos se sumaron al rescate y recuperación de algunos bienes muebles. En algunos casos, por ejemplo, recuperar la imagen de una virgen significó un trabajo como si fuéramos a sacar a una persona, levantando las piedras con todo cuidado hasta que apareció la imagen, y para ellos pues fue un hecho milagroso. Muy interesante, por ejemplo, en Santiago Astata, la salida de el Cristo fue precedida de una celebración, de una acto ahí religioso que hicieron, y le dieron la palabra a los restauradores para explicar lo que se iba a hacer y que pues iba a ser transitorio. Y hace poco también platicarles que en Sinacantán fuimos ya en el contexto de las fiestas patronales a que se celebrara por parte de ellos la reocupación del templo con sus imágenes, la vuelta a celebrar sus rituales al interior del templo. Todavía hay obra, pero logramos que ya se pudiera hacer la fiesta incluyendo las actividades rituales al interior del templo, y la gente contenta. Por supuesto que sigue habiendo angustia y desesperación porque no se avanza al ritmo que a lo mejor se quisiera, pero hemos estado explicando lo que señaló Carmen, lo que señalaste tú, que los proyectos pueden tardar mucho. Ayer estuvimos en Nuestra Señora de Los Ángeles, pues ahí simplemente para determinar la estrategia, pues nos llevamos más de un año para saber si se iba a desmontar o se iba a restituir la cúpula, respetando la fracción que se conservó en pie. Y yo creo que la gente lo entendió muy bien, ¿no? Se expresaron con una enorme gratitud y reconocimiento a la Secretaría de Cultura y al INA, y pues yo les dije que hay reconocimientos que pesan más que las exigencias, porque como que esperábamos que iba a haber una situación tensa. Nos dan un respeto. Pero esa gesto, pues a mí me angustia más, porque como que me compromete y nos compromete a todos a salir adelante. Creo que sea acreditar lo valioso de tener un instituto de antropología e historia que no se remite solamente a conservar lo físico de nuestros monumentos o zonas de monumentos, sino también sus sentidos simbólicos, sus sentidos sociales. Estamos muy preocupados ahora de los bienes muebles que en otros sismos no se habían atendido con este interés, porque es ahí donde están muchas imágenes de la veneración de las comunidades, y luego el bien mueble pues llama al inmueble, porque me platicaban de la angustia de las compañías restauradoras de que ya Santiago de Matamoros en Izúcar, el Santiaguito, pues ahora ya está curado, pero le falta su casa. Sí. ¿Su caballo? Exacto. Y su caballo todavía. Entonces, bueno, el caballo estará más fácil, pero la casa, es decir, la iglesia, el templo de Santiago,
en Izúcar de Matamoros, pues tiene daños muy severos, ¿no? Así es. Y si hay algunos temas pues muy complicados. La gente de Tlayacapan, estuve con ellos hace unos días, están sumamente pues angustiados de saber cuándo van a terminar las obras en ese importante convento y su templo, que es Patrimonio de la Humanidad, aunque vieron que ya las capillas menores ya están restauradas y hay un avance en el templo, pero pues ellos siempre están en el tema de la inquietud. Y una última cuestión que me gustaría también referir a manera de ejemplo, pues es que en el Estado de México, pues muchas comunidades se organizaron y les dijeron que pues que ellos iban a empezar. Ok, que sí se va a restaurar, que nada más les dijéramos cómo lo hacían. Y una docena de templos en el Estado de México fueron restaurados por las comunidades con la conducción y dirección de Lina, y por supuesto que ahí pues nos tenemos que hacer cargo, porque en cuanto podamos bajar los recursos correspondientes, pues, hay que resarcir, digamos, este apoyo generoso, claro, que la comunidad, sin esperar, por supuesto, ninguna retribución, pues hizo simple y sencillamente porque ellos querían ver ya sus inmuebles identitarios restaurados. Así es. Y bueno, aquí quisiera también, aprovechando este punto que acaban de mencionar de las fiestas patronales, pues sabemos que muchos de estos lugares, muchos de estos santuarios, templos, tuvieron que cerrar por motivos de seguridad. Aunque si bien no compete al INAH hacer los dictámenes de habitabilidad y de uso, bueno, pues es obviamente prioridad de todos nosotros que pues que se garantice, ¿no?, la seguridad de los usuarios. Por eso, bueno, se cierran algunos templos al culto, pero ¿qué acciones ha apoyado el INAH para que estas fiestas pues tan significativas en las comunidades se sigan llevando a cabo? Sabemos que hay algunos templos o algunas secciones o áreas acondicionadas para que pues estas celebraciones se sigan dando. Pero bueno, quisiera más bien que ustedes pues comentaran algunas experiencias en torno a esto, ¿no? Que si bien el lugar está cerrado, el culto sigue pues sigue abierto. Sí, bueno, pues hay muchas experiencias al respecto. Hablé de San Andrés Larrainzar, por ejemplo, donde se tuvo que habilitar, ¿no?, una techumbre, una cubierta para poder llevar ahí las celebraciones, y ya está a punto de concluir, y pues estas estructuras pues serán ya removidas. Lo mismo ocurrió en Sinacantán, en donde los santitos ya regresaron a su templo, y pues en su momento se tendrá también que desarmar esta estructura provisional, que se hizo también con el apoyo de la gente y con recursos que conseguimos, tanto de los apoyos parciales inmediatos como de el gobierno local. Esto es lo que hemos tenido que hacer. Obviamente, como bien dices, no es nuestra función, pero no podemos permanecer indiferentes. Y además creo que hay otro dato muy interesante. Hemos logrado retomar una relación de respeto y también de confianza con las asociaciones religiosas, me refiero a los ministros, pero también con las comunidades, me refiero a los cargueros, y en el caso particular de las asociaciones religiosas, es decir, los ministros de la iglesia, pues además de que hemos hecho acuerdos, también les hemos subrayado que buena parte de los problemas tuvo que ver con intervenciones inadecuadas. Así es, falta de mantenimiento. Y la necesidad entonces de hacer talleres y de sensibilizar a quienes están encargados de estos inmuebles, que son de la nación, bajo custodia de estas asociaciones legalmente constituidas, que tienen que hacerse cargo de que en materia de mantenimiento mayor, de intervención o de cualquier ampliación que quieran hacer en sus dependencias o en sus espacios habilitados y que están bajo su custodia, pues tienen que pedir permiso al instituto, y que además se tienen que hacer cargo de que es su obligación darles debido cuidado y mantenimiento.
Eso es muy importante porque sí. la falta de mantenimiento en Cultura un de bien la cultural, sea inmueble o sea mueble, es factor de deterioro y hay que evitarlo. Así es. Yo quisiera Sí, abonar Mónica. una cosa de lo que está diciendo Diego, que es que justamente ha servido para que el INA, junto con las comunidades, aprovechemos para estar haciendo los inventarios de la obra. El registro e inventario de la obra es fundamental ante estos desastres, porque eso nos da cuenta de qué es lo que hay realmente en los templos, ¿no?, de bienes muebles, porque si de alguna manera, y tú lo sabes también mejor, el catálogo de bienes inmuebles está más hecho. Entonces, esto es una manera de proteger tanto para desastres como para tráfico ilícito. Estas estructuras temporales, a manera de capillas abiertas prácticamente, ¿no? Es casi el regreso a la capilla abierta, pues ha sido la mejor forma de poder continuar con toda la liturgia. En cuanto a los santos que tienen que ver con estas festividades patronales, pues sí hemos procurado en ocasiones hasta el propio INA restaurarlos, a pesar de que tuvieran el seguro o otra cosa, para poder colaborar a que el día o la fecha en que viene el festejo estén listos. Por ejemplo, en el caso de Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen no se dañó. Sin embargo, el templo estaba dañado, pero hubo una participación tanto de ustedes como de nosotros para hacer un video en donde se explicara por qué estaban las condiciones en las que estaba el templo y la gente pues tuviera cierta paciencia con nosotros, ¿no? Y yo creo que en la carta que mandaron los vecinos de la colonia Guerrero, les emocionó mucho que pudieron ver a la Virgen en transmisión, como dicen, en tiempo real. Pero además hubo la posibilidad de habilitar un recorrido para que vieran la imagen, ¿no? Eso les emocionó mucho y tuvimos incluso ayer con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, gran amiga, que pues ella fue muy sensible a que nos están requiriendo para ver si en diciembre pueden tener un esquema también de acceso parcial a algunas áreas, y que pensemos que el próximo 2 de agosto, día de Nuestra Señora de los Ángeles, pudiera haber pues condiciones de habilitar ahí algún espacio para la celebración. Entonces, esto pues ha sido un diálogo interesante entre una institución básicamente laica, ¿no?, y por supuesto distante de cualquier inclinación o adscripción religiosa, con las comunidades pues que tienen su propia religiosidad, su veneración absolutamente respetable, y que muchas veces pues es lo que articula a la comunidad, porque incluso gente de otras religiones o sin religión está en la tarea de recuperar sus espacios, no tanto porque para ellos signifique un tema religioso, sino que es como el centro de su comunidad, el alma de su comunidad, y ellos lo saben. Es el centro social. Oye, Valeria, ustedes han hecho varias actividades también con la Unión Europea y otras dependencias para hablar sobre criterios y seminarios, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el apoyo internacional ha sido muy, muy importante, sobre todo en materia de cooperación técnica. Sabemos que pues hubo un acercamiento de varios países mostrando pues la solidaridad a México después de estos eventos. Sí, y se ha logrado materializar pues alguno de estos apoyos a través de intercambio con especialistas, intercambios técnicos, académicos. Y como bien comentas, Mari Carmen, el año pasado, gracias al apoyo de la Unión Europea, pudimos organizar un simposio que creo que tuvo un gran valor, sobre todo pues a nivel de intercambio de experiencias. Seguimos trabajando con ellos, esperemos tener este año el segundo simposio. Y también por su parte, si bien también se integró a este grupo de la Unión Europea, pero por su parte Francia también ha demostrado un gran interés en participar con México en esta toma de decisiones y en esta andar por la decisión y
sobre todo el establecimiento de los criterios de intervención. Sabemos también que Hungría, que fue uno de los primeros países que se acercó, Sí. Pues bueno, se firmó un convenio y muy importante entre los ministerios. Hungría, además de aportar recursos directos para la restauración, también ha ya organizado varias misiones de especialistas húngaros que han venido a nuestro país a estudiar y ayudarnos a entender también las causas por las que este patrimonio se dañó, ¿no? Sobre todo en el tema estructural. Para nosotros es fundamental entender cuál fue el mecanismo de colapso, que si bien es evidente que un movimiento telúrico de estas magnitudes, fue, ¿no? Una de las causas principales, pero se suman a otras, y para nosotros es pues muy importante entenderlas todas para pues llegar a proyectos que también nos ayuden a erradicar las causas. Y como decía Diego, tú también lo dijiste, a dejar los inmuebles en mejor estado de como estaban antes del sismo. Sí, me parece muy importante esta parte y comentar que, por ejemplo, la Universidad Roma III pues nos ha por supuesto apoyado con 3 proyectos de restauración. Así es. Efectivamente el proyecto, no así todavía la obra de intervención. Y en el caso de Hungría es verdaderamente interesante porque no es un país exactamente rico y es pues está aportando 5 millones de dólares. Sí. Euros, ¿no? No, de dólares. Dólares, sí. Que pues no es poquito dinero, No, es bastante recurso. Y pues estamos por supuesto que muy agradecidos, pero también incluso la World Monument Fund aporta para Monte Albán $1 millón, que también es una cantidad importante para atender problemas estructurales muy complejos que vienen de antes del sismo, pero se agravaron. La Embajada de Estados Unidos en Huaquichula también. La UNESCO. La UNESCO también. Son varias instituciones. Seguramente estamos dejando fuera alguno, pero no hay mucha estamos gente, pues, muy sí, claro, la Unión agradecidos Europea, por todos esos aportes. Y los privados también, fundaciones como Harpelú, sí, Slim. como Rockefeller, como Slim, como Pablo Hermoso de Mendoza, que han hecho su aportación. Eso también hay que reconocerlo, en el sentido que sí ha habido una solidaridad importante, que por supuesto habría que señalar que vale la pena seguirles transmitiendo el sentido de urgencia. Como dijo ayer la secretaria, la emergencia no ha terminado. Claro. Ahora sí que la parte más sensible de las vidas que desafortunadamente se perdieron, pues ha pasado sin que deje de doler, pero el tema de la restauración del patrimonio todavía faltan 2 años por lo menos. Sí, todavía no se restablece la vida cotidiana, ¿no? Que eso es algo en lo que tenemos que y todavía avanzar. Necesitamos apoyos porque los seguros nos aportan para que el inmueble quede como está, pero hemos comprometido un esfuerzo para que queden mejor y que tengamos protocolos de seguridad para futuros terremotos que van a tener que seguir aconteciendo en una zona que se caracteriza por su sismicidad. Así es. Bueno, pues a nuestros radioescuchas les recordamos que el tema de esta ocasión es a 24 meses de los sismos. Y para hablar de ello estamos con el director general del INAH, el antropólogo Diego Prieto, y con la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, Mari Carmen Castro. Yo soy con la coordinadora. Valeria Valero, Coordinadora Nacional Nacional de Monumentos Históricos. Bueno, quisiera tocar ahora un tema que me parece muy importante, si bien no está dentro de mi campo específico de competencia, pero sí ustedes dos nos pudieran comentar qué daños tuvieron los bienes arqueológicos y cómo el INAH los ha atendido. Sabemos que algunas zonas arqueológicas se dañaron, sabemos que bienes muebles arqueológicos en menor cantidad sufrieron algunos daños. Pues si nos pudieran comentar en qué estatus está la atención de esos bienes. Bueno, mira, sin duda alguna que los daños al patrimonio arqueológico no se comparan para nada
con los daños que sufrieron, como te he dicho, más de 2.500 edificios históricos. El patrimonio arqueológico, bueno, por su propia condición, ¿no?, por el tipo de arquitectura del que estamos hablando, es un poco menos vulnerable a esta situación. Sin embargo, sí tuvimos afectación en algo más de medio centenar de zonas arqueológicas, alrededor de 60. La mayor parte de ellas ya fueron atendidas. Ahí pues entra directamente el personal del INAH, habilitamos el recurso del seguro y entramos directamente. Sí tenemos algunas situaciones más complejas. Acabo de hablar de Monte Albán, por ejemplo, donde pues hubo situaciones que nos van a llevar un tiempo largo, porque estamos hablando pues prácticamente del problema del desgajamiento de la meseta donde está la zona arqueológica. Ajá. Y eso sí son palabras mayores. Claro. Tenemos problemas fuertes, por ejemplo, en Iglesia Vieja, en el estado de Chiapas, y Tabasco, puede ser en algunas zonas, y en otras hasta tenemos daño, pero que ha sido para bien. Por ejemplo, en Teopanzolco, gracias a que se nos movió un muro de este templo tan relevante, muy parecido al Templo Mayor de México, Tenochtitlan, pues encontramos una subestructura. Y entonces pues hemos ido a investigar un poquito la subestructura, es decir, una pirámide que está abajo de la pirámide que el público visitante observa, y eso nos ha ayudado un poquito a profundizar en la investigación. Así son estas cosas de la arqueología y la conservación de este patrimonio, que luego nos da información de la que carecíamos. Y en materia de bienes muebles, no sé, Mari Carmen, ¿cómo vamos? Prácticamente no hay daños, pero por ejemplo, ahorita recuerdo en Comalcalco una estela que se necesita trabajar, pero realmente pues tiene que ver más con el inmueble, y en ese sentido afecta un poco si hay algún relieve, algún estuco, pero básicamente estamos hablando de daños menores. Bueno, recuerdo también hay una cuestión paleontológica en Puebla, ¿no?, que había unas huellas de dinosaurios, con lo cual es de llamar la atención, ¿no? Sí, claro. Sí. Y justamente hubo desgajamientos y había la posibilidad de pérdida de estas huellas fósiles, ¿no? Pues sin duda, toda esta experiencia que el INAH ha acumulado y sigue acumulando, pues es digna de transmitirse en algún momento. ¿Qué planes hay, Diego, para hacer publicaciones de todas estas tareas que el INAH ha venido desarrollando? ¿Qué eventos académicos, en fin, qué materiales de difusión, de divulgación están por desarrollarse? Pues yo creo que tenemos que desplegar toda una estrategia, por un lado de comunicación académica y por otro lado de difusión social. A un año del sismo se publicó con la Secretaría de Cultura un libro que se llama Sismos y Patrimonio Cultural. A 2 años estamos por sacar una publicación que abunde sobre la reflexión social, cultural, académica, institucional al respecto. Tú hablaste de este seminario que se hizo con la gente de la Unión Europea. Por supuesto que hemos tenido una serie de actividades importantes en las coordinaciones. La Coordinación de Monumentos Históricos pues también ha promovido actividades, a veces en lo bilateral, con algunos colegas de países hermanos, pero también de manera más colectiva. Y bueno, pues estamos en esta reflexión por un lado. Por el otro, pues necesitamos, incluyendo este mismo programa, tener un trabajo de más sensibilización con la sociedad, no tanto y no solo para difundir, digamos, la tarea importante del instituto, sino sobre todo para sensibilizar a la población de la valía que tiene nuestro patrimonio histórico y arqueológico, la necesidad de conservarlo, la necesidad de estar preparados para futuras contingencias y por supuesto de fortalecer, digámoslo así, esta gran alianza y colaboración entre el mundo institucional, INAH,
las comunidades y agrupaciones locales y los especialistas y estudiosos de nuestro patrimonio. Y para continuar un poco con este tema, pongo esta pregunta en la mesa. El INAH, y con ello me refiero al capital intelectual de sus trabajadores e investigadores, ¿es el mismo antes que después de esta experiencia de los sismos? No. A ver, Carmen, cuéntanos. Bueno, mira, yo creo que en mi área nos dimos cuenta que a pesar de que la licenciatura abarca muchos materiales, todavía nos faltaría conocer más de cómo trabajar algunos otros. Por ejemplo, la experiencia sobre vitrales es muy poca. Entonces trajimos a un especialista ya para que nos empiece a dar un curso que va a estar prácticamente llevado a cabo en 2 partes. Ya se hizo la primera, que es pues conocer un poco los antecedentes, las características de los vitrales y cómo trabajarlos. Aquí en México yo creo que tenemos a 2 personas, no más, que conocen un poco la técnica. ¿Y por qué me refiero a los vitrales? Bueno, porque eso es algo que ha sido el tema actualmente en las cúpulas, ¿no? Por ejemplo, en Nuestra Señora de los Ángeles. Claro. Y son vitrales de una calidad increíble y muy, muy importantes. Otro tema son lo de las campanas. En todas las torres que se cayeron, pues sí, obviamente las campanas, nosotros hemos ya buscado conocer cómo conservarlas, cómo trabajarlas, pero hay un problema de que se llegan a rajar cuando se golpean. Y eso implicaría conocimientos de soldadura, para que no las fundan y para que incluso pues no queden en el olvido, ¿no? Entonces sí hemos bueno, en el caso de la pintura mural, algo que se dejó de hacer porque nosotros hemos decidido por criterio de conservación que toda la pintura mural debe de conservarse in situ porque si no se descontextualiza. Sin embargo, ante el riesgo de que se colapse el edificio hay que hacer desprendimientos. Este tipo de procesos se dejó de hacer. Entonces hemos tenido que improvisar sobre la marcha desde qué tipo de velados son adecuados para protegerla. Velados me refiero a poner una protección ya sea de papel o de tela para que la pintura no sufra deterioros. En el proceso de desprendimiento, qué soportes se tienen que generar, cómo se hace el desprendimiento. O sea, todo esto lo hemos tenido que retomar sobre la marcha. Entonces, ahora, en la currícula escolar, pues tendrá que estar a fuerza este tema de, pues, por lo menos si no dentro de la licenciatura, a lo mejor cursos de especialización sobre estos materiales, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que también en el caso de bienes inmuebles, sí creemos que esto, que finalmente, bueno, pues lo podemos llamar como una gran catástrofe, pero pues nos está dejando también gran conocimiento y experiencias importantes en materia de restauración de monumentos históricos. También las reflexiones que se han hecho a raíz de las intervenciones anteriores en sismos como el 85, como el 99, nos han permitido ahora en este sismo pues tener una idea también más clara de cómo se van a comportar los materiales, sobre todo los materiales contemporáneos y también pues eso creo que nos está cambiando, ¿no? Un poco la forma de trabajar también y de ver las cosas. Y yo creo, Diego, y bueno, yo lo he visto así con Valeria, que hemos podido establecer una línea de trabajo en equipo, lo cual de repente creo que a veces se había perdido y ahorita pues la necesidad nos hace de manera obligada a trabajar de forma interdisciplinaria. Sí, yo creo que ha ayudado mucho a integrar a Lina, a recuperar la idea de una antropología y un trabajo más integral en el cuidado de nuestro patrimonio, su resguardo, su procuración, su conocimiento. Esta idea pues que inicia con Gamio cuando en la población del Valle de Teotihuacán genera todo un equipo multidisciplinario para acometer los temas del pasado, pero del presente, los temas de la lingüística, pero también del cuidado del patrimonio virreinal, en fin, la idea de un instituto integrado
y superar esa suerte de federación panchichimeca en la que se había convertido el INA, en donde pues cada coordinación, por ejemplo, ha ayudado mucho a estrechar el vínculo entre la coordinación de conservación y la INCRIM, que aunque eran vecinas, pues de repente no se platicaban tanto. Y el Museo de las Intervenciones, ya somos un complejo ahora. Un complejo Churubusco, y acercar más, digamos, las distintas coordinaciones sustantivas, y que también la coordinación de obras y proyectos que antes pues caminaba un poquito más separada de la de monumentos históricos se articule, que los compañeros investigadores que no tratan directamente con el aspecto físico del patrimonio, que estaban pues cada quien en sus temas muy personales, pues se acerquen a líneas de investigación más institucionales sin que dejen sus propias preocupaciones académicas, y viceversa, también que los arqueólogos, por ejemplo, comprendan que si no tienen claridad de cuál es el contexto sociocultural en el que están las zonas y sitios que son objeto de su investigación, pues hay un problema que nos puede llevar a veces incluso a conflictos y confrontaciones con los pueblos que pues ahora más que nunca pues empiezan a sentirse y qué bueno, dueños a su manera de estos patrimonios. Y por otro lado, pues nosotros explicarles que sí, son de ellos, pero de la nación en su conjunto también. Este tipo de reflexiones creo que ha sido muy valiosa. Por supuesto que una crisis de este tamaño, que ha representado para el INA el daño más fuerte que haya sufrido el patrimonio cultural en sus 80 años de existencia, y sin duda alguna, después de la Revolución Mexicana, que fue un movimiento muy complejo, no había habido un daño en nuestros bienes culturales de esa magnitud. Entonces para el INA pues ha significado una sacudida que pues nos ha complicado la vida, pero como toda sacudida y toda crisis nos está ayudando a renovarnos sin dejar atrás nuestra trayectoria de 80 años. Así es. Y pues sí, yo quisiera solamente resaltar efectivamente el hecho que los equipos con los que actualmente estamos atendiendo estos bienes dañados, pues son multidisciplinarios. Y estamos pues ya acostumbrándonos a trabajar con equipos en donde hay ingenieros, restauradores, geólogos, antropólogos, y efectivamente dentro del área de especialidad de cada uno, pues importante, ¿no? Pues tomar acuerdos y ver la importancia, ¿no?, de todas estas disciplinas en la restauración de todos estos bienes. Y bueno, también esto ha hecho evidente la gran responsabilidad que tiene el INA en la conservación del patrimonio cultural, pero bueno, también ha hecho muy evidente que el INA no puede solo con esta responsabilidad, ¿no? Que es decir, es una responsabilidad compartida entre niveles de gobierno, entre otras instituciones, pero por supuesto con la sociedad. Sí. Entonces, ¿por qué, así con sus palabras, si pudieran explicar a la audiencia, por qué se necesita el apoyo de toda esta sociedad en el cuidado de este patrimonio? Bueno, en primer lugar porque el patrimonio no es patrimonio si no lo reconoce una sociedad. Una institución pues no podría realmente hacerse cargo de bienes que la sociedad no tiene reconocidos como valiosos. Entonces lo primero es eso, que el patrimonio pues, se define como ese conjunto de bienes, valores y saberes que le dan a una sociedad pertinencia, identidad, sentido, cohesión, orgullo, reconocimiento. Eso es lo primero, y entonces pues el involucramiento de la sociedad desde la identificación y reconocimiento de un patrimonio pues es fundamental. Y en segundo lugar, pues porque efectivamente el patrimonio de nuestro país, el patrimonio cultural de México es tan vasto que ningún recurso alcanzaría si no contamos con la participación y la colaboración de todos, ¿no?
cada quien en su lugar y con su propio recurso, así como es muy importante el recurso que pueden aportar los empresarios que tienen pues obviamente mayor solvencia financiera, pues también es muy importante el trabajo y la colaboración que directamente en el sitio, en la comunidad, pues nos aportan personas pues sencillas y humildes, y cada quien colabora. El otro día estaba en Taxco para entregar el Museo de Arte Virreinal Casa Humboldt. Se acercó una señora a vendernos unas guayabas, y cuando escuchó que nos dedicábamos a restaurar templos, nos habló de que en su comunidad, el municipio de Taxco, ya habían restaurado la iglesia, que estaba muy emocionada, que por fin pues ya pudieron volver a ocupar el templo, y no quería cobrarnos las guayabas. Hubo que negociar mucho para poderle por lo menos comprar 2 bolsas y que nos regalara solo 2. Sí. A mí me pasó una cosa parecida, pero con jícamas. En Guacachula. Sí, que te regalaron jícamas. Y muy grandes. Sí, es como cuando es muy la expropiación ¿verdad? Petrolera, que la gente llevaba los guajolotes, pues ahí cada quien colabora con lo que puede. Y cada cosa es valiosa, ¿no? En su dimensión y su proporción. Pues sí, pues es que también los sismos no solo mueven la tierra, sino también mueven sentimientos. Sí, las ¿no? conciencias, Sí, ¿no? las conciencias. Mari Carmen, y pues también a la gente que nos escucha, que pues está preocupada porque su templo está cerrado, porque su imagen está en restauración. Pues, ¿qué le podemos decir? ¿Dónde pueden informarse sobre sí, claro. pues, el estatus que guarda la restauración? Aquí en la Ciudad de México estamos funcionando tanto la Coordinación de Monumentos Históricos como la Coordinación Nacional de Conservación, como si fuéramos una especie de centro INAH. Como saben, los centros INAH están en los estados, y ahí hay arquitectos y hay restauradores, además del director de cada centro INAH, que es el encargado. Entonces ahí tenemos pues las direcciones, los teléfonos, ¿no? Ahorita no los recuerdo, pero seguramente podrán aparecer en pantalla después, o lo pueden buscar por nuestra página web. Pero en principio yo siento que estamos en un momento, y si no ustedes me dirán lo contrario, en que hemos empezado ya a desenredar sobre todo el proceso administrativo. Sí. Yo sí creo que ahorita va a haber un arranque mucho más eficiente de lo que sería el poder tener ya proyectos y la posible intervención tanto de los templos como de los bienes muebles que están en... Entonces... más que nada, yo les diría paciencia, pero sobre todo para entender los tratamientos que siguen en cuanto al inmueble como a los muebles. O sea, el Santiago de Izúcar de Matamoros que tenemos en Churubusco, en la Coordinación Nacional de Conservación, el exconvento de Churubusco, cayó una cúpula sobre él, lo comprimió, es una figura hecha a base de pasta, de caña, ¿no? Entonces, ese material es terriblemente sensible ante esa presión, y de hecho dijeron la gente de la comunidad que el Santiago se había hecho de lado. Logró salvarse el cabello, ¿no? Pero el Santiago sí es una bonita historia, dije, alcanzó a aventarse a un costado, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, sí se comprimió, y este proceso de ir recuperando la forma ha sido a través de un año, porque necesita una humedad controlada, necesita irse consolidando, necesita recuperar las partes que se fragmentaron entre las extremidades, la cabeza. Entonces, es más, a quien quiera conocerlo lo podemos invitar ahí a la coordinación para verlo. Creo que ya ha habido difusión de las imágenes, pero eso es lo que necesitamos que se entienda, la paciencia en cuanto a los tratamientos que todavía tenemos que realizar sobre los bienes. Sí, pues es que entendemos que pues la gente ya tiene... pues quiere tener su... Ya, claro. Sus y objetos. recobrar pues su vida, sus celebraciones. Pero bueno, pues también recordar que pues que están en buenas manos estos bienes. Ayer comentábamos en un programa, nos invitaron al canal del Congreso.
Sí. Y bueno, pues comentábamos cómo nos gusta a veces comparar la restauración con la medicina, ¿no? Y cómo nuestro paciente, o sea, el de los restauradores, pues son estos bienes culturales, pero cómo todos sus familiares están en la sala de espera, ¿no? Muy impacientes, pues ávidos de noticias, ¿no? De cómo está yendo la cirugía, cuánto falta, se va a recuperar. Tenemos visitas, ¿no? Generalmente, ¿verdad? En la coordinación, sí, así Entonces, pues es una labor importante la que también ya comentaba Diego, ¿no? La de informar continuamente cuál es el proceso. Muchas veces, y también esto inquieta, a veces los restauradores no podemos dar fechas precisas. No podemos decir en 1 año, 6 meses, 3 días estará con ustedes, ¿no? La imagen, porque también en el proceso pues surgen imprevistos, conocimientos nuevos, también esto pues, en los inmuebles, por supuesto, retiras una piedra y bueno, pues a lo mejor la información que creías es distinta, haces un estudio de mecánica de suelos y pues el resultado en realidad pues te lleva por otro camino que no pensabas, o se monta un andamio y ya que tienes el elemento arquitectónico cerca, a unos metros, pues en realidad te das cuenta que el deterioro, el daño es poco distinto a lo que se veía desde abajo. Entonces, a veces, pues eso es como muy difícil de transmitir, ¿no? Es el que, pues, no siempre hay una fecha exacta de entrega, pero bueno, pues sí, también es importante mantener de manera periódica esta comunicación, ¿no? con las comunidades. Y ahí hay una cosa importante. A veces, por ejemplo, en el caso de los bienes muebles asociados al inmueble, como es el caso de la pintura mural o de los órganos o cualquier otro, se tienen que quedar protegidos mientras que se trabaja el inmueble. Claro. Y si el inmueble lleva 2 años, el bien mueble no se puede trabajar. Y entonces estaría trabajándose hasta el final. Así es. Nada más por una cuestión de protección, de que es un proceso lógico, ¿no? Pues sí, yo creo que así con el símil de la medicina, pues, lo que le interesa a la familia y al paciente es que se cure, ¿no? Así es. Uno quisiera que se curara de la noche a la mañana, pero a veces esos tratamientos, esos remedios aparentemente prodigiosos pues no son los correctos. Hay que someter al paciente a ciertas operaciones, a ciertos tratamientos que a veces son prolongados. A veces hay tratamientos que pues hacen que el paciente tenga que permanecer inmovilizado un rato, aun cuando tenga que trabajar hasta o que ir al campo o a la milpa, y entonces pues claro que empieza la desesperación, pero también creo que la gente a la postre lo comprende. Ahora también es importante que se entienda que la dimensión es demasiado grande, que no había especialistas para atender esta cantidad, alrededor de 2.500 bienes inmuebles y cientos de bienes muebles. Más o menos. Como dice Carmen, en algunos casos hubo que ponernos a recuperar capacitación y capacidades para ciertos patrimonios donde no tenemos suficientes especialistas. Entonces ha sido, pero también un poco aquí ha habido la necesidad de que las comunidades se habiliten, como lo plantea en el Estado de México, como ocurrió cuando estábamos en Córdoba 45, después de haber tenido que abandonar el edificio anterior de Aristos, y pues se presentó un plantón aquí de amigos de la zona de Amecameca, que querían pues casi que les firmamos que ya íbamos a entrar. O sea, sí, también las comunidades conforme se organizan y presionan, pues hay que reconocerlo, pues logran pues entrar un poquito antes en la fila, ¿no? Obtener un turno un poquito más rápido. Sí. ¿Por qué? Pues porque aquí efectivamente no podemos hacer todo al mismo tiempo. Lo haríamos de manera precipitada y descuidada si no nos damos nuestro tiempo y hacemos las cosas bien. Por supuesto que vamos a redoblar la marcha, y qué bueno pues que la gente se acerque de cualquier modo a informarse sobre este gran trabajo que yo creo que es una proeza no de una institución sino del país. Así es. Pues estamos ya por cerrar esta emisión, pero bueno, pues si quisieran comentar algo, alguna reflexión final ya para el cierre, Mari Carmen. Pues para mí ha sido realmente
muy importante participar en todo este proceso, sobre todo en estos últimos meses. Diego me invitó a partir de enero a colaborar con él. Y siento que pues es una forma de retribuir al país, a la institución de la cual he sido parte ya desde hace muchos años. Sí, obviamente es pues preocupante, ¿no? El no poder dar todas las respuestas inmediatas, como bien decía Diego. Sin embargo, creo que hemos encontrado la forma de estar comunicando, como tú comentabas. Tú me acompañabas y yo te acompañaba a ti a Milpa Alta varias veces a hablar con la comunidad. De hecho, tenemos en la coordinación una dirección para trabajar con grupos sociales, con comunidades, en donde hemos desarrollado una metodología para informarles, ¿no? Y sobre todo para pues, que ellos conozcan la importancia del patrimonio cultural. No lo de ellos, porque ellos lo quieren, ¿no? Pero al final del día, la forma en que nosotros necesitamos intervenirlos, ¿no? Para evitar modificar sus características. Entonces, todo este trabajo con mi coordinación, con los restauradores de la coordinación, con un equipo que hemos casi que formado para la atención de sismos. ¿Por qué? Porque han tenido que aprender el proceso. O sea, no lo conocían. Lo que es el proceso del Fonden, la ley de adjudicación, todo esto que va acompañado, no lo conocíamos a ciencia cierta. Entonces, lo estamos aprendiendo y aprendiendo rápidamente. Y esto ha generado buenos resultados. Sí, pocos, a paso lento, pero seguros. Muy firmes. Muy firmes. Sí, Diego. Bueno, yo creo que México ha tenido muchas tragedias, muchos movimientos convulsivos, tanto sísmicos como sociales, muchos obstáculos que franquear, pero pues es un país que ha sabido levantarse. Y en ese sentido, como dice Carmen, pues hemos aprendido, y de cada crisis, pues yo creo que sí podemos y vamos a salir fortalecidos. Incluso pienso que estos movimientos telúricos, estos terremotos, han mostrado la fuerza de la sociedad, claro, y a veces también, a cierto punto, la debilidad, la fragilidad de instituciones que muchas veces no han respondido a las expectativas de la sociedad. Después del 85 vino un proceso de organización social muy importante que dio lugar al fenómeno de 1988, donde desafortunadamente un fraude electoral evitó el inicio de un cambio en este país. Pero lo que sostuvo esta gran elección del 88 fue la experiencia social de los sismos. Después del 17, casualmente, 2 años después, o poco más de un año después, viene la elección del 1 de julio del 18, en donde pues es evidente que la sociedad exige, reclama un cambio hacia una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, más plural, más incluyente. Y bueno, yo creo que ese es parte del ambiente que estamos viviendo, sí de incertidumbre, pero sí de transformación. Y bueno, esta transformación pasa, por supuesto, por la recuperación de los bienes culturales afectados por los sismos, pero también por la recuperación de un país que tenga confianza en sí mismo y que pues efectivamente deje atrás toda esta problemática que no es natural, es totalmente humana, de la corrupción, de la violencia, de la delincuencia, de la inseguridad, de la impunidad que campeaba en este país y que afortunadamente la sociedad está empujando para que se quede atrás. Claro. Pues muchísimas gracias. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del antropólogo Diego Prieto y de Mari Carmen Castro. Valeria Valero. Y muchas gracias. De Valeria Valero. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales,
Control técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.